Muy buenas a todos. Espero que anden todos bien y que se escuche bien. Buenas tardes, Sonia. ¿Me pueden confirmar todos que se escucha bien? ¿Están todos ahí? Bien, excelente. Espero que anden todos bien. Y bueno, como cada lunes por medio, vamos a hacer con nuestras clases pertinentes de todo lo que es Linux específicamente. Esta vez les voy a mostrar todo lo que es el tema de seguridad en los sistemas Linux. Y bueno, nada, a ver, como siempre, está toda la documentación que vamos a utilizar está en mi página web, y las documentaciones adicionales están también todas disponibles en internet. Así que nada, todo esto igualmente lo van a poder seguir y demás. Bien, recuerden que todo lo que es el tema de la documentación, como dije recién, está ¿sí? accesible a través de mi página web. El enlace, nada, ya lo conocen, es el mismo de siempre, pero esta vez en específico vamos a ir hacia lo que es la parte de seguridad estratégica, ¿sí? Porque vamos a hablar de seguridad acá en todo lo que son los sistemas Linux. Como siempre les digo, dejen sus dudas en comentarios y demás. Esto no es un monólogo, a pesar de que estamos acá en una transmisión en directo y por lo tanto se pierde cierta cosita de lo que es el tema de bueno, interactuar con ustedes, el hablar y todo lo demás. Por otro lado, también me da cierta cosa de que, bueno, está bien, esto queda sí o sí grabado. Cualquier persona sin necesidad de estar entrando en una cuenta y nada puede acceder tranquilamente a verlo y todo lo demás, ¿sí? Nada, igualmente los que me conocen ya saben que igualmente después pueden, nada, contactarme y todo, y seguimos hablando. De hecho ya hay algunas personas que ya hacen eso, así que si ustedes se quedaron con alguna duda y demás, nada, háblenme y después vamos viendo, ¿sí? Bueno, a ver, habíamos visto la clase anterior, que fue la 102, ¿sí? No el lunes pasado, sino la anterior a ese. Habíamos visto, por ejemplo, algunas cuestiones básicas de qué es la librería estándar, cómo se manejan los comandos básicos, ¿sí? Y bueno, espero que haya, tanto para lo que es instalar programas como desinstalarlos, y espero que hayan, ¿sí? practicado, que se hayan practicado con la distribución de Linux instalada en sus computadores o en sus máquinas virtuales, como hicimos en la primera clase, que instalamos un Rocky Linux 9.4 específicamente a través de lo que es la máquina virtual. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, habiendo visto todo eso, ahora vamos a empezar a hablar de todo lo que es el tema de seguridad, ¿sí? Recuerden que seguridad no es solamente el tema de jardinizar y demás. Tenemos muchas cosas cuando hablamos de seguridad, ¿sí? Todo lo que sean acá compañeros míos, tanto de la facultad como algunos de algunas comunidades de seguridad informática, que probablemente quizás haya alguno mirando o escuchando esto, sabrán que nada, que hemos tenido conversaciones largas sobre todas las aristas que involucran lo que se llama seguridad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de varios tipos de seguridad. Vamos a hablar de lo que es una seguridad más estratégica y después lo que es una seguridad más operacional, ¿sí? Sé que lo que les interesa a ustedes es la parte más operacional, tipo, vamos a decirlo de alguna forma, realizar el ataque de man in the middle, configurar
los aislamientos de seguridad como contenedores para hacer esto, lo otro, todo y demás. Pero la seguridad estratégica también es muy importante. Y esa es una cosa, es un bache gigante que todos los juniors tienen, ¿sí? Y en mi experiencia, administrando equipos y un montón de cosas más, lo que sí me di cuenta, por ejemplo, que todo lo que es el tema de cuando alguien pasa de ser junior a semi-senior, específicamente con los Linux, es cuando también empieza a tener en la cabeza todo lo que es el tema de la seguridad estratégica, ¿sí? Y podríamos hacer una diferencia entre un semi-senior y un senior, específicamente en lo que son los Linux, es cuando ya directamente ya tiene por igual su pensamiento tanto estratégico como operacional a nivel de lo que es seguridad, ¿sí? Nada, como siempre, todas dudas, comentarios, todo, escupan ahí en el chat, ¿sí? Somos poquitos en esta transmisión y todo lo demás, pero ya saben, tiren ahí todo lo que quieran en el chat, no hay ningún problema. Entonces no se queden con dudas ni nada por el estilo. Bueno, primero tenemos que ver una serie de cuestiones bastante particulares. El primero es el tema de la seguridad estratégica, como mencioné recién. Y lo que primero tenemos que calcular es lo siguiente. Ahí ya me estaban diciendo por cucaracha que alguno se escuchaba bajito. A ver si ahí se debe estar escuchando mejor probablemente. Si es así, confírmenme por cualquier medio si es que si ahí se escucha un poco mejor. Bien. Entonces, gracias ahí por Martín por comentar que se escuchaba bajito. Ahí ya lo subí un poco, así que deberías escucharlo bien, apropiadamente. Bueno, entonces empecemos primero por el tema de las distribuciones. Recuerden que una distribución no es nada más ni nada menos que un sistema con un kernel Linux, con herramientas que pueden ser de GNU o no, empaquetados y distribuidos, ¿sí? Perfecto, gracias Sonia por confirmar el tema del volumen. Bueno, entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, que eso es una distribución, por eso mismo se llama distribución, porque distribuyen el software de una determinada manera. Ahora, no hay una sola forma de distribuir el software. Las actualizaciones, con qué configuraciones vas a hacer tu software, en qué versión lo vas a hacer y demás, todo eso influye y mucho, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes vertientes. Primero, ¿vamos a elegir una distribución que sean de las Fixed Release o vamos a elegir una distribución Rolling Release? Bueno, primero acá tenemos que evaluar esta serie de cuestiones. Primero, las distribuciones Fixed Release tienen la característica de que no reciben las actualizaciones y últimas versiones de cualquier programa apenas salen, no, sino que pasan por un proceso bastante estricto de lo que es pruebas internas, parches y posteriormente una liberalización de ese paquete en esa versión específica para garantizar una estabilidad e integración mayor de los programas en el sistema operativo. ¿Esto qué significa? Las distribuciones Fixed Release suelen ser, no siempre pasa, pero suelen ser en general distribuciones que son un poco más estables, porque si, por ejemplo, digamos, sale una nueva actualización de Python, por ejemplo, la 3.12, que rompe compatibilidad con todas las cosas anteriores, como pasó de Python 3.11 a 3.12, había muchos programas que rompieron su compatibilidad y ya no podían funcionar en Python 3.12, por ejemplo. Entonces las distribuciones Fixed Release lo que hicieron fue crear una versión, lo que hicieron fue retrasar la liberación de esta nueva versión de Python. De esta manera daban tiempo también a los otros programas a que se fueran actualizando. Y lo que hicieron, en vez de sacar la versión de Python 3.12 como una nueva actualización, muchas distribuciones, no todas, pero muchas distribuciones incluso lo sacaron como un paquete aparte. Entonces vos podías tener instalado Python 3.11 y Python 3.12, ¿sí? De esta forma no se rompía compatibilidades. Pero las Fixed Release también tienen la característica de que muchas veces suelen tener
o una organización, a veces es benéfica y a veces no, por detrás. O si no, lo que les pasa en muchos casos es que suelen tener una empresa detrás, ¿sí? Como por ejemplo Red Hat, que tiene a lo que es IBM por detrás. Entonces también las Fixed Release tienen una característica, sacan versiones específicas. No salen versiones del mismo sistema operativo pero más actualizados. Salen versiones específicas. Por ejemplo, tenemos diferentes versiones de lo que vendría a ser, por ejemplo, Ubuntu. Si nosotros vamos a el acceso de internet para todo, para lo que sea que es Google, y ponemos, por ejemplo, Ubuntu, que es una distribución Fixed Release, y ponemos End of Life, acá vamos a poder ver, por ejemplo, cuál es el ciclo de liberación de Ubuntu, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, acá podemos ver, por ejemplo, cuáles son las distribuciones, ¿sí? que se mantienen lo que es todavía con un determinado, por ejemplo, soporte, ¿sí? Entonces, fíjense, si venimos acá a Ubuntu, lo que podemos ver, por ejemplo, es que la versión 22.04.5, que es LTS, Long Term Support, ¿sí? O sea, soporte de tiempo extendido, que fue liberado en agosto del 2024, va a tener, con actualizaciones del kernel, ¿sí? va a tener un tiempo de actualizaciones hasta abril del 2027 y actualizaciones de seguridad, específicamente de lo que es seguridad, hasta marzo del 2032. Entonces podemos ver cómo incluso para diferentes versiones de Ubuntu tenemos diferentes tiempos de soporte. Ahora, las versiones Fixed Release tienen una característica. Por ejemplo, voy a mostrarles otro de un caso que ha pasado. Quizás muchos recuerden lo que es CentOS, ¿sí? O quizás muchos no. CentOS era una distribución basada en Red Hat y por ende de la rama de Fedora, en el cual mantenía compatibilidad absoluta con lo que es Red Hat Enterprise Linux. Pero, a diferencia de Red Hat, CentOS era gratuito. ¿Y por qué hablo de CentOS en forma de tiempo pasado? Porque pasó lo siguiente. El proyecto CentOS fue absorbido por lo que es Red Hat, ¿sí? Y al ser absorbido por Red Hat, pasó a su órbita con su modelo de desarrollo y todas las demás cuestiones. Pero en algún momento del 2021 a Red Hat se le cantó que ya no quería dar más soporte para el CentOS que conocemos todos. Entonces lo que terminó pasando fue que, por ejemplo, CentOS 8, que fue la última versión de este CentOS que todos conocemos, ¿sí? Esta distribución basada en Red Hat Enterprise Linux pero gratuito, terminó su soporte ese mismo año, siendo el 31 de diciembre del 2021. Pero para CentOS 7, que lo están utilizando muchísimas empresas, al igual que CentOS 8, se extendió el soporte hasta el 30 de junio de este presente año, ¿sí? Entonces teníamos acá la característica, tenemos esta característica. Ahora, ¿cuál es el tema? CentOS 8 llegó a fin de soporte y no salió un CentOS 9, sino que se cambió el modelo de desarrollo y pasó a llamarse CentOS Stream. CentOS Stream es un cambio absoluto y rotundo en lo que es el modelo de desarrollo que está utilizando CentOS, funcionando a partir de ahora no como una distribución Fixed Release, ¿sí? sino ahora como una distribución Rolling Release. Entonces, ¿qué significa que una distribución sea Rolling Release? Bueno, las distribuciones Rolling Release lo que hacen es no sacan una versión, le dan unos años de soporte y después sacan otra versión. No. Lo que hacen las distribuciones Rolling Release es
se saca una sola versión y a esa versión se la va actualizando constantemente. Entonces CentOS pasó de ser Fixed Release a ser Rolling Release, ¿sí? Si confírmeme por favor acá en el chat si entendieron hasta ahora de todo esto que vengo hablando, o si hay algo que quizás no me expresé bien, que ya me expresé para el culo y no llegaron a entender. Que igualmente espero nada, haberme explicado bien y que me hayan podido entender. Tengamos también en cuenta que igualmente hay un delay entre todo lo que es el tema de lo que yo estoy hablando y haciendo y demás y lo que a ustedes les llega en la transmisión, ¿sí? Así que nada, si hay espacios en silencio es por ese mismo delay que voy diciendo. Bueno, por lo que entiendo, gracias Patricio por tu comentario, y por lo que veo parece que hasta ahora se viene entendiendo todo. Bien, excelente. Bien, bueno, entonces sigamos. Ahora, las distribuciones Rolling Release hay muchas. Entonces, veamos. Las distribuciones Fixed Release específicamente son la gran mayoría de las distribuciones Linux, ¿sí? Y podemos encontrar Red Hat Enterprise, el cual es empresarial con un propósito general. Lo mismo para SUSE Enterprise Linux. Rocky Linux, que fue el que nosotros instalamos en la máquina virtual en la primera de las clases, también es también una Fixed Release, pero que es compatible a nivel binario con Red Hat. ¿Por qué? Porque se basa en la misma. También tenemos Oracle Linux, la cual también se basa en Red Hat, tratando de mantener una compatibilidad y a su vez es una Fixed Release. Tenemos Debian, la cual es general para todos, incluido a nivel empresarial, y es también una Fixed Release, ¿sí? Hoy en día nos encontramos en Debian 9, creo que se llama Bullseye, si mal no me acuerdo la versión. Tenemos Ubuntu, la cual tiene versiones LTS, que son las versiones empresariales. Recuerden que LTS es Long Term Support. Y después tenemos las generales, que son las versiones no LTS, ¿sí? Tenemos también Fedora Linux, del cual se basan CentOS Stream. De CentOS Stream se basa Red Hat Enterprise Linux, y de Red Hat Enterprise Linux se basa Rocky, Oracle y Alma Linux, por ejemplo, que es otra adicional, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos también OpenWRT. OpenWRT es una distribución específicamente para todo lo que es routers y modems, ¿sí? La cual tiene la característica como distribución que es para eso, para sistemas embebidos, como routers y modems. Entonces tiene un firewall interno, es todo open source y demás. Está muy bueno y la verdad se los recomiendo mucho. Bien, en cambio las distribuciones Rolling Release, como dijimos, como no tienen una versión específica, sino que se van actualizando constantemente, nos podemos encontrar con ciertas cositas, ¿sí? Y tengamos en cuenta lo siguiente. Al encontrarnos con estas ciertas cositas, por así decirlo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, a veces puede llegar a salir una actualización que justo las configuraciones que vos tenías en esta máquina, con todos estos programas funcionando y todo, justo se rompió esta integración. A ver, ¿puede pasar en una Fixed Release? Sí, tranquilamente. Recuerden que cada computadora es un mundo aparte, ¿sí? Pero generalmente tiende a pasar más en lo que son las distribuciones Rolling Release, en la cual constantemente sacan actualizaciones. Para que se den una idea, sale una nueva versión de Firefox, ¿sí? Que yo acá estoy utilizando una versión modificada de lo que es LibreWolf, el cual es un navegador basado en Firefox, pero centrado más en la privacidad. Acá mismo yo estoy utilizando ahora la versión 130.0 en su release 1, ¿sí? Que bueno, acá estoy viendo acá en el stream que ustedes no están viendo la pantalla emergente, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el tema? Digamos que ahora, mañana es primero, sí, mañana es 1 de octubre. Mañana sale la versión 131 de Firefox, ¿sí? De hecho, acá ya les estoy diciendo, si alguno de ustedes está utilizando Firefox, mañana cuando salga la nueva versión, actualicen, ¿sí? Va a salir la versión 131. Generalmente en Ubuntu, en Fedora, en CentOS Stream y demás,
Lo que tiende a pasar es que suele tardar, digamos, unos buenos días en quizás salir esta actualización para Firefox, ¿sí? Tarda 1 o 2 días, más o menos por ahí, pero porque es un software bastante conocido. Ahora, ¿cuál es el tema? En distribuciones Rolling Release, probablemente si digamos que a las 3 de la tarde, horario Argentina, sale la nueva versión de Firefox, la 131, es muy probable que a eso de las 6:30 de la tarde ustedes ya tengan la actualización para recibir esa última versión. Las distribuciones Rolling Release tienen eso, se actualizan muy rápido, ¿sí? Pero hay veces que en eso ciertos testeos de estabilidad pueden no realizarse y quizás a veces te genera inestabilidad. Tengan en cuenta que, a ver, yo esto se los estoy comentando no porque sea un problema que sucede todo el tiempo en distribuciones Rolling Release, no. Yo de hecho vengo usando hace 15 años, vengo usando Linux y de los cuales los últimos 10 vengo utilizando Arch como sistema diario, inclusive muchas veces hasta para trabajar. Estuve 5 años trabajando exclusivamente con Arch Linux como sistema diario en una notebook. Y problemas de inestabilidad he tenido específicamente con Python y alguna cuestión más en contadas ocasiones, ¿sí? Pero sepan que es más probable que pase en una rolling release que en una fixed release, ¿sí? En ambos es ocasional las veces que pasa, pero tengan en cuenta que es algo que puede llegar a pasar. A ver, ¿qué ventaja tienen las distribuciones rolling release? Suponete que vos no actualizaste tu máquina con Arch Linux o con cualquier otra distribución rolling release y no la actualizaste, digamos, no sé, ¿cuánto? Por 1 año y medio, porque no sé, te dio la fiebre hippie y te fuiste de mochilero, de mochilera por Vietnam durante 1 año y no la actualizaste y cuando llegaste de nuevo, sin un solo mango, con 7 tipos de malaria diferentes por los mosquitos y demás, llegaste de nuevo a la casa de tus viejos porque te volviste sin guita y en bancarrota y bueno, y decís, bueno, a ver, voy a ponerme de nuevo con informática, voy a actualizar la máquina. Si estuviéramos hablando de una distribución fixed release, dependiendo si es una LTS, o sea, una long term support, es probable que incluso ya te hubieras quedado sin soporte. ¿Y qué pasa? Actualizar en una fixed release de una versión vieja y ya obsoleta a una versión más nueva suele ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que vos tenés que cambiar los repositorios, ¿sí? Que recordemos que en un sistema Linux un repositorio es el servidor remoto donde están todos los programas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos obviamente no vas a apuntar todos los repositorios, todas las versiones de tu sistema operativo al mismo repositorio, no. Vas a tener distintos repositorios dependiendo en realidad de qué versión de la distribución estemos hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés que cambiar a un repositorio que tiene versiones de paquetes más nuevos para poder actualizar tu sistema operativo a una versión más nueva en una fixed release, tenés que editar archivos y generalmente suelen venir muchos problemas de compatibilidad porque estás haciendo una actualización tan grande y tan bestia que cambian archivos de configuración, cambian casi todo el sistema operativo y generalmente si lo logras hacer exitosamente, lo que termina pasando es que después tenés un montón de archivos basura, te queda un montón de caché en el medio y un montón de cosas más. Eso lo sé por experiencia. He tenido que actualizar y ayudar a gente a actualizar muchos sistemas operativos CentOS 6, por ejemplo, y tratábamos de actualizarlos, por ejemplo, a Rocky Linux 9.4. Y ¿saben la cantidad de problemas que teníamos de verificación de certificados, de signatures de los paquetes, o sea, la firma de los paquetes? Teníamos una cantidad de problemas impresionante. Y yo que estoy especializado en Linux, a ver, no me considero ningún capo y nada por el estilo porque no me manejo en esos términos, pero me sé desenvolver en los sistemas Linux. Era un problema bastante grande, porque de repente vos querías actualizar un programa para que te deje realizar la actualización general. Actualizar ese programa no, necesitabas estas versiones además de estas dependencias. Tenías que actualizar. Entonces tenías que de repente actualizar 5 programas. Bueno, listo, mandabas la actualización de esos 5 programas a mano.
Y de repente, cuando mandabas las actualizaciones de 5 programas a mano, te dabas cuenta que no, tenías que actualizar otras dependencias que tenían esos 5 programas y de repente tenías 50 programas por actualizar a mano. Y vos decís, no, ya está, a ver, no vale la pena semejante nivel de esfuerzo, hace 3 horas que estamos con esto y demás. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Instalamos Rocky Linux 9.4 y tratamos de migrar la aplicación. Nos va a tardar menos tiempo y va a quedar más prolijo. Bueno, esa es una de las cosas que suelen pasar con las Fixer Release, ¿sí? En cambio, las distribuciones Rolling Release, ¿vos qué haces? Estuviste 1 año y medio, como dije, ahí de mochilero a mochilera por Vietnam, agarrándote todas las enfermedades habidas, conocidas y desconocidas por la humanidad, por los mosquitos. Llegaste a tu casa todo y actualizás tu vieja computadora que hace 3 años que no la encendías. Pero tiene alguna distribución que sea Rolling Release, como por ejemplo Arch Linux, Alpine, que acá voy a hablar una cosa específica de Alpine, Manjaro Linux, que está basado en Alpine, Kali Linux, y sí, para la gente que me conoce y todo, y yo sé que algunos estarán preguntando, ¿para Kali Linux es Rolling Release? Sí. Kali Linux, desde creo que el 2022, la versión nueva que sacaron se volvió Rolling Release. Con lo cual, ustedes simplemente actualizando ya van a tener siempre la última versión del sistema operativo. Parrot también es Rolling Release. Rhino Linux, que es una versión de Ubuntu pero convertida en Rolling Release, es justamente eso, Rolling Release. Gentoo Linux, el tan mítico y legendario Gentoo, es Rolling Release, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está, justo Benito ahí comentando. Y Parrot y demás, exactamente. Tengan en cuenta lo que voy comentando. O sea, hay un delay entre lo que yo hablo, que llega a YouTube, se procesa y de que ustedes después ven, ¿sí? Así que, igualmente, como hizo bien Benito y todo, pongan sus preguntas en los comentarios. Estoy acá para enseñarles. Bien, para transmitirles lo que sé. Bien, entonces, hasta ahora se viene entendiendo todo bien, ¿sí? Creo que no hay ningún problema, me parece que todavía no entramos en temas muy técnicos, ¿sí? Pero permítanme, en mi experiencia, dar una serie de recomendaciones de las cosas que yo he visto que quizás cuando se hace con disciplina, y escuchen esto, se tiene que realizar con disciplina, y todos los administradores del sistema operativo tienen que realizarlo con disciplina, termina funcionando excelentemente bien. Pero recuerden que muchas personas simplemente lo que quieren es que les paguen el sueldo y ya está. No les interesa, a todo el mundo no les interesa dejar el sistema operativo lo más limpio posible, con la menor cantidad de basura posible, con la mayor performance posible y con la mejor seguridad y estabilidad posible. A no todo el mundo le interesa. Entonces, esto generalmente en empresas muy grandes, esto que voy a comentar ahora, no se puede hacer. Pero cuando son equipos chiquitos, todo donde vos sabes que solamente van a entrar 3 o 4 personas, a ese servidor sí se puede hacer. Siempre y cuando, como dije, todos tengan disciplina a la hora de trabajar. Y es lo siguiente. Ahora, ¿cuál elegimos? ¿Una Fixed Release o una Rolling Release? Bueno, yo lo que he probado incluso, y que ha salido terriblemente bien, y acá seguramente muchos me van a escuchar y ahora van a decir, Joaco o Gian, depende de dónde me conozcan, me van a mandar a la que los remil parió, seguramente. Pero tengo razones y años de experiencia para justificarlo. Si vamos a utilizar un programa directamente instalado en el sistema Linux, utilicemos una Fixed Release. Si el propósito al que va a servir el sistema operativo es crítico o incluso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, por ejemplo, que esté administrando maquinaria física que si llega a fallar puede matar a alguien, o ya sea a nivel de uso médico o a nivel de uso industrial, o por ejemplo, no sé, se encarga de administrar los sensores térmicos de una central nuclear, vamos a poner por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de casos muy concretos, ahí vayamos por una Fixed Release. Ahora,
Si vamos a utilizar nuestras aplicaciones en contenedores, lo que yo recomiendo hacer es utilizar una distribución Rolling Release y en los contenedores utilizar ahí sí Rocky Linux, Alma Linux, Debian, Red Hat o lo que ustedes necesiten, ¿sí? Un CentOS Stream, etc. Porque vos vas a tener un sistema base que lo vas a poder actualizar cuando vos quieras, que no va a tener fecha de caducidad en su tiempo de vida, mientras que vos en los contenedores de Podman o Docker, recuerden esa primera clase que les di sobre contenedores, ¿sí? Que igualmente también lo tienen acá en el canal, ahí podemos poner un Debian, podemos poner un Rocky Linux, podemos poner Alma Linux, podemos poner un CentOS que ya esté sin soporte, por ejemplo, si nuestra aplicación es muy legacy y no soporta versiones más nuevas de los sistemas operativos, etc. Pero para realizar esto último se requiere que los administradores del sistema tengan muchísima disciplina a la hora de trabajar, porque siempre hay alguien que aparece y que dice: ay no, pero yo no sé utilizar contenedores, o no, me parecen muy incómodos los contenedores, lo voy a instalar directamente en el sistema base. No. Si conocen gente así, o si ustedes son así, que espero que no, o si tienen ustedes gente en su equipo que es así, esta segunda opción, que sería la que más juego les permitiría tener, no va a funcionar, ¿sí? Yo conozco gente que es así y por eso mismo les digo, con ese tipo de gente a la hora de administrar estos sistemas eso no sirve, ¿sí? Tenemos una cierta, digamos, un cierto nivel de juego a nuestro favor cuando estamos hablando, por ejemplo, de clústeres de Kubernetes. A ver, les hago un pequeño spoiler, ¿sí? Un pequeño adelanto. Créanme que Kubernetes uno lo escucha y dice: ¡ay, Kubernetes! No, cálmense, tranquilos. Kubernetes es administrar contenedores, ya sean de Docker, Podman, CRI-O, Containerd, ¿sí? Revean esa clase que les di de contenedores en su momento. Es administrar contenedores, pero en máquinas que están todas conectadas en red, o sea, en un clúster, ¿sí? Eso hace Kubernetes. Después Kubernetes tiene muchas capas de complejidad, pero eso es lo que hace Kubernetes, con muchas capas de complejidad para permitir distintas configuraciones. Pero eso es lo que hace, ¿sí? Con estas palabras yo ya les dije en realidad qué es Kubernetes y, como digo siempre, si tienen dudas y demás, escríbanlas ahí en el comentario, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos ese tema. Que como Kubernetes maneja ya por defecto contenedores, eso nos permite en cierta medida poder utilizar una distribución Rolling Release como nodo en el cual se va a ejecutar ese Kubernetes. Entonces hay un cierto juego que nos permite. Bueno, ahora vamos en realidad a una segunda parte de lo que es esta seguridad estratégica, ¿sí? Recuerden que este libro, el que estoy escribiendo, el de Informática a Prueba del Apocalipsis, tiene más de 1900 páginas, ¿sí? Con lo cual hay muchas cosas muy detalladas y demás que yo estoy yendo así bastante por arriba, pero que si quieren verlo todo en profundidad lo tienen todo acá. Después tenemos que pensar que el kernel Linux, ¿sí?, es la pieza de software con mayor evolución en la historia. ¿Por qué? Porque constantemente hay millones de líneas de código que se están cambiando, se están actualizando, nuevas que se están añadiendo y unas pocas miles que se van borrando. Entonces cada nueva versión del kernel Linux obtiene muchos cambios. Si nosotros vamos al kernel.org vamos a poder ver justamente las versiones mismas del kernel Linux que hay disponibles. Si se fijan, por ejemplo, van a ver que incluso hay versiones de largo soporte que es la 4.19, que incluso a día de hoy sigue estando dentro de lo que es soporte, a pesar de que estamos en la última versión estable, estamos en la 6.11.1. Fíjense la cantidad de versiones hacia atrás que incluso sigue teniendo soporte. ¿Por qué? Por esto mismo que les comenté.
el kernel Linux avanza tan rápido, con tantos cambios, actualizándose y todo en cada versión, que hay veces en donde no podés estar actualizando un sistema de hace 5 años a la última versión del kernel sin miedo en realidad que algo pase, ¿sí? Y les cuento otra cosita, que esto también viene de la experiencia de años a nivel empresarial. Todos los antivirus, como por ejemplo CrowdStrike, entre otros varios que ahora no me estoy acordando los nombres, y perdón, pero bueno, soy muy malo para el tema de los nombres. Seguramente si hay algún ex compañero o compañera mía de acá de Accenture se acordará cuál es el nombre de este antivirus que estoy hablando, que no me acuerdo el nombre. Pero ¿qué pasa? Los antivirus no logran seguir el ritmo de actualización del kernel. Entonces, digamos que vos estás usando la 6.10.12, ¿sí? Y cuando actualizás el sistema operativo, haciendo una actualización mensual, por ejemplo, si en tu compañía, te llega la versión del kernel la 6.11. Haces DNF update, por ejemplo, ahí en Rocky Linux, y te llega la versión 6.11.1. ¿Qué termina pasando? Que ahora cuando reinicies la máquina, probablemente el antivirus no haya llegado a dar una actualización para esta nueva versión del kernel. ¿Por qué? Porque el antivirus va siempre muy rezagado en lo que es la cadencia de actualizaciones, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando, pueden pasar dos cosas. Una, que el antivirus sea tan... bueno, no voy a usar ciertas palabras, porque bueno, no, estamos acá en YouTube, pero sea tan mal educado, vamos a decirlo de esa forma, que va a ocasionar que el kernel falle al arrancar, porque el antivirus falla y el antivirus está a nivel de kernel, entonces, boom, no inicia bien el sistema operativo. O puede ser, como la mayoría de los casos, y si hay algún ex compañero mío acá de Accenture, por favor pónganlo en comentarios, que como me solía pasar, este antivirus directamente no inicia y haya que realizar un pequeño update a ese propio antivirus para que ya ahora sí soporte esta última versión del kernel, ¿sí? Entonces, nada, tenemos esas cositas en consideración. Por eso mismo también hay veces en donde el utilizar como tal todo lo que son las fixed release, a veces no te asegura tampoco que todos los programas que estén funcionando ahí como tal van a funcionar con total estabilidad, ¿sí? Porque por ejemplo, este caso del antivirus que les dije. Que ojo, también le pasa a CrowdStrike, les pasa a un montón de antivirus que están disponibles de forma empresarial para los Linux. Entonces, también otra cosa que tenemos que evaluar con esto de que Linux es la pieza de software con mayor evolución de la historia humana es en qué arquitectura vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y acá es importante, porque recuerden que estamos hablando de la seguridad estratégica. No estamos hablando todavía de seguridad operacional, que ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de drivers que tiene el kernel Linux es impresionante para soportar diferentes piezas de hardware. Es impresionante. Piensen que a fecha de 2021, que fue el último estudio que yo logré encontrar, el peso que tiene el kernel Linux, que, bajando este tarbal, o sea, este archivo comprimido, actualmente son 140 megas de código fuente, ¿sí? Son 140 megas. Esos 140 megas solamente de código fuente, estamos hablando. O sea, es muchísimo código que hay. Es por lo menos el 60% de eso, por lo menos, probablemente sea mucho más, son drivers para diferentes arquitecturas. Entonces, piensen que el kernel Linux soporta x86, soporta diferentes piezas de hardware de lo que es Ethernet, placas de video, teclados, diferentes configuraciones de USB tipo C, Thunderbolt, no sé, diferentes tipos de mouses, pantallas HDMI, DisplayPort, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar toda la noche nombrando dispositivos, arquitecturas diferentes como ARM, ARM64, también conocido como AArch64, o sea, 2AArch64, RISC-V, etcétera, 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 Spark, también MISP, o sea,
etcétera. O sea, soporta una cantidad impresionante. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Para que tengan en cuenta la cantidad de cosas que tiene el kernel adentro, que soporta, ¿sí? Que como mencionamos en la clase anterior, como el kernel Linux es un macro kernel, ¿sí? Tiene ciertas diferencias con un microkernel, como el hecho de que todos sus drivers no los carga automáticamente cuando se inicia, porque si no se te llenaría la computadora, la memoria de la computadora simplemente con ejecutar el kernel, sino que los que tiene los tiene como módulos, ¿sí? Y ya les había mostrado ahí cuál es el comando, cómo podíamos hacer para ir a la carpeta y ver todos los módulos que tiene. Bueno, entonces primero tenemos que evaluar cuál es la arquitectura más eficiente en consumo energético, ¿sí? A su vez, cuál es la arquitectura que tiene mejor soporte de los dispositivos que vamos a querer utilizar. Por ejemplo, según el fabricante del procesador ARM o RISC-V que estemos utilizando, puede ser que tenga o no un conjunto de instrucciones necesario para poder arrancar, por ejemplo, una placa de video externa como una placa de video NVIDIA. Entonces, si se preguntan por qué, por ejemplo, no se puede utilizar una placa de video NVIDIA o AMD en una Raspberry Pi, a pesar de que hay gente que se ha hecho los adaptadores para intentar hacerlo, bueno, la respuesta a eso es porque el fabricante del procesador ARM que utiliza la Raspberry Pi, que es Broadcom, no le puso el conjunto de instrucciones cuando creó ese microprocesador necesarios para poder utilizar esa placa de video, ¿sí? Por lo tanto, ahí no puede arrancar. Y puede ser que justamente nosotros estemos necesitando la utilización de cierto hardware para poder hacerlo. A su vez también debemos contemplar con este tema del soporte, ¿sí? Que también se determina la forma en la cual va a arrancar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que la plataforma x86, ¿sí? Que es la que estamos utilizando prácticamente todos fuera de nuestros celulares, tiene la característica de que la forma en que bootea la máquina está estandarizado. O sea, vos encendés tu notebook o tu computadora de escritorio, se inicia todo el hardware, arranca la BIOS o el UEFI, dependiendo de qué tan nueva o qué tan vieja sea tu computadora, y después busca el primer dispositivo de almacenamiento, el disco duro o el SSD o el M.2, si es que esta es una máquina más nueva, que tenga marcado como buteo, ¿sí? Y agarra e inicia el sistema operativo que esté ahí, dicho de una manera muy simple y rápida. Pero tengamos en cuenta que en ARM y en RISC-V no está estandarizado cómo inicia. Entonces, yo por ejemplo tengo un celular, un smartphone, un Sony, que ya tiene como unos 6 años más o menos. La forma en que arranca mi celular Sony no es la misma que la que arranca un Samsung, por ejemplo. Y tampoco tienen esos dos algo que ver con la forma en que arranca un Huawei, por ejemplo. Entonces, en ARM y RISC-V, cada fabricante determina el proceso de boteo por sí mismo, por lo que la distribución que elijamos tiene que tener el soporte respectivo para el inicio de esa máquina, ¿sí? Entonces, también tenemos que considerar una última cosa con este tema de soporte. Por eso mismo le digo que todo esto tiene que ver con una seguridad estratégica, porque el soporte es absolutamente esencial. Y es que a veces el soporte por parte del fabricante se vuelve nulo. A veces recae en la propia comunidad, ¿sí? Ese tema del soporte. Y hay veces hay que pagar para tener soporte físico ante cualquier problema. Este tema de que el tema del soporte sea nulo es, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en algunas distribuciones, podríamos decir, como por ejemplo todas las que te viene el tema de las single board computers que sean de origen chino, por ejemplo, las Beagle, las Orange Pi y demás. Es una cuestión de tipo, bueno, nosotros le damos este tipo de soporte hasta acá, que prácticamente se puede considerar nulo porque es chico, y bueno, y después vos adelante, si tenés algún problema, tratá de solucionarlo vos.
El que a veces recaiga en la comunidad, por ejemplo, es lo que suele pasar, por ejemplo, con las distribuciones que suelen ser rolling release, como por ejemplo Arch Linux, Alpine, Manjaro, con lo que es Rhino Linux, con lo que es Gentoo, suelen pasar eso, ¿sí? Y el tema de que a veces hay que pagar para tener ese soporte físico es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las distribuciones Fixed Release, como por ejemplo son todas las que sean Enterprise Linux. Principalmente hay que pagar principalmente por lo que es cualquier cosa en Oracle Linux, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta otra cosita, y es el tema de la documentación. A ver, no podés tener un administrador de tu sistema operativo, ni alguien que esté operando tu herramienta que sepa todo, que no se o haya olvidado de nada en sus 15 años de experiencia laboral. No, no podés. Todo el poder se admite, se transmite y se reaprende por escrito, sino que me lo digan a mí con este libro, ¿sí? Entonces, también nos tenemos que fijar qué tipo de documentación nos provee el fabricante a la hora de que nosotros estemos buscando documentación para poder solucionar un problema. Acá, en este caso, las distribuciones que tienen detrás un muro de pago en forma concreta nos van a pedir, por ejemplo, que nosotros entremos con nuestro usuario que tenga justamente esa suscripción paga de ellos activa. Acá, por ejemplo, tienen la URL de lo que es Red Hat, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros intentamos entrar, pueden ver ahí en lo que es el título de la pestaña, o también acá al costado, pueden ver que dice Customer Portal, ¿sí? Esto es porque precisamente, si nos fijamos acá al costado, que creo que lo están viendo muy chico, pero bueno, eso se agranda un poquito más, acá pueden ver acá al costado que tenemos una parte de inicio de sesión. En esta parte de inicio de sesión nosotros entraríamos con nuestra cuenta y todo lo demás, la cual tiene que tener la suscripción activa, y después de acá nosotros podíamos buscar directamente los problemas que tengamos o cualquier otra cosa que queramos hacer, ¿sí? Pero, por suerte hay una alternativa, que es las distribuciones con wikis y foros mantenidos por la propia comunidad. Y acá les digo, esto es la Biblia de ustedes, porque es también la mía. La wiki de lo que es Arch Linux, acá me levanto, me siento y me vuelvo a levantar. Esta wiki es la mejor wiki que hay. Ustedes acá pueden encontrar miles de hojas y documentación en 31 lenguajes diferentes. No todas están traducidas, ¿sí? Pero pueden encontrar obviamente en español, pero la mayoría están en inglés, así que les recomiendo que lean todo en inglés, de una documentación excelente. Por ejemplo, acá en Arch Linux vamos a buscar, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, Kubernetes. Si nosotros acá ponemos Kubernetes, vemos, por ejemplo, que ya nos sale ahí. Entonces, te dice qué es Kubernetes. Si alguna vez ustedes leyeron K8S y no sabían qué era, acá fíjense. Kubernetes, abreviado, se pronuncia K8S, porque hay 8 letras entre la K y la S, por eso K8S. Y te dice cómo podés instalarlo en Arch Linux. O sea, puedes utilizar Kubernetes tranquilamente en Arch Linux. Cómo realizar, por ejemplo, los pasos de configuración. Cómo podés instalar Helm, ¿sí? El package manager propio de Kubernetes. Cómo podés hacer diferentes configuraciones. Cómo podés crear un clúster. Te dan tips y trucos sobre cómo, por ejemplo, realizar ciertas cuestiones. Y si vas acá a la parte de troubleshooting, tenés acá diferentes troubleshootings para diferentes errores que vos te puedes estar encontrando. Fuera de broma, por más que ustedes no estén utilizando Arch Linux, sino que estén utilizando Rocky Linux, por ejemplo, esta web, la wiki de Arch Linux, que se la voy a dejar acá en los comentarios, en el chat en vivo de esta sesión, es la Biblia de ustedes. Esto los puede salvar un montón de veces, y usen esto para ir aprendiendo, ¿sí?
realmente es una absoluta genialidad. Y años me ha servido a mí de estar solucionando errores en los Linux en una empresa y venir a la página de Arch Linux, a pesar de que sea que lo que yo esté utilizando o esté tratando de reparar sea un CentOS, un Rocky Linux, lo que sea, y utilizar la documentación propia de Arch Linux para solucionar un problema o saber cómo tengo que configurar algo. Es una absoluta genialidad. Bueno, entonces estas son todas las cosas que nosotros tenemos que tener a nivel estratégico en cuenta para el tema de seguridad. Ahora la pregunta obligatoria, así de paso también tomo un poco de café, así sigo siendo un ser humano agradable, amable, social y todo, y de paso también me humedezco un poco la garganta porque en cualquier momento voy a pasar a tener voz de fumador. Coméntenme, hasta ahora, ¿vienen entendiendo todo? ¿Qué quieren comentar? ¿Hay algo que quieran decir? Bien, acá por lo que comenta Patricio, está todo bien. Excelente. Bueno, bien. Entonces, ahora vayamos ahora sí a lo que es la parte más operativa, ¿sí? Y acá Maxi me pregunta, ¿levantaste Kubernetes ya en Arch Linux? Sí, lo he levantado y de hecho en algunos clústeres internos acá que yo tengo, lo tengo funcionando. Recuerden que hay también distribuciones de Kubernetes, o sea, no es que hay un solo Kubernetes, hay distribuciones de Kubernetes. De las cuales algunas yo las tengo funcionando en un Arch Linux, incluso en una Pinerock 64, que es una single board computer como por ejemplo la Raspberry, pero es de otro fabricante. Bueno, yo tengo Kubernetes funcionando ahí, en la arquitectura ARM. Bueno, bien, vamos a la parte más operativa, ¿sí? Que esto sé que les va a gustar más. Vamos a la terminal, acá, vamos a la terminal, perfecto. Bueno, recuerden todo lo que habíamos visto en otras ocasiones. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido, ¿sí? Les presento, esta es la terminal. Ya habíamos hablado de la vez anterior de que era una terminal, no vamos a empezar de nuevo porque es historia y se me van a terminar aburriendo y yendo del stream. Perdón, denme un minutito. Perdón, ahí estoy. Bueno, bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, como les decía, no voy a empezar a hablar de nuevo sobre qué es la terminal, de dónde viene y todo, porque ya está en la clase anterior, es historia, se me van a aburrir, así que no es la idea. Bien, entonces, recuerden que esto, lo que nos muestra acá la información, se llama PS1, ¿sí? Acá tenemos el nombre de usuario, lo que viene después del arroba es el nombre del servidor, o sea, hostname, ¿sí? Que tenemos, y acá lo que hace bash es te muestra cuál es el nombre de la carpeta en la cual estás ubicado. Entonces, este es mi nombre de usuario, ¿sí? Que es el mismo nombre del canal, el mismo nombre de mi página web y demás. Este es el nombre de la máquina que estoy usando ahora y como tiene exactamente el mismo nombre que mi nombre de usuario, recuerden que con el comando pwd ustedes pueden ver dónde está. Entonces pueden ver que prácticamente estoy parado en el home de mi usuario. Bueno, entonces, ahora vamos a un tema, voy a cambiar un poco el tamaño de la pantalla. Ahí. Entonces, vamos a hacer un par de cosas, vamos a hacer un par de cositas. Primero recuerden que con systemctl nosotros podemos controlar a systemd, ¿sí? Y recuerden que systemd es el sysinit de la mayoría de las distribuciones Linux. Por ejemplo, recuerden que Alpine no utiliza systemd, sino que utiliza OpenRC.
Recuerden también que Artix Linux es una distribución basada en Arch que no utiliza systemd, sino que utiliza también OpenRC. Yo estuve ahí un par de meses colaborando con la distribución de Artix Linux como mantenedor de algunos paquetes y demás, que bueno, después me fui por falta de tiempo. Pero bueno, entonces, primero lo que tenemos que hacer es, a ver, empecemos por lo básico, no vayamos con cosas complicadas como jardinización de binarios, todo, no, esperen, vamos por lo básico. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que averiguar en un sistema operativo cuando estamos hablando de su seguridad? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Obviamente, ¿qué servicios tiene corriendo de fondo cuando se inicia la máquina? Eso es lo primero. Y no solamente en una distribución Linux, estamos hablando de una distribución BSD, sea un FreeBSD, un OpenRC, un OpenBSD, un Dragonfly BSD, lo que sea, o un Windows incluso. Me dio un escalofrío al nombrarlo, pero bueno, nada, X. Tenemos que ver qué es lo que se inicia con la máquina. Eso es lo primero. Bueno, recuerden que en los sistemas Linux nosotros tenemos algo que se llama service, ¿sí? Ese service es ahí donde nosotros, los services son justamente los servicios que se inician de fondo cuando prendemos lo que es la máquina, ¿sí? Perdón, Patricio, me estás preguntando qué versión es. ¿Qué versión es qué cosa? Decime, ¿a qué te referís específicamente? ¿Qué versión es qué cosa? Porque recuerda que hay un pequeño delay entre lo que yo hablo y lo que les llega a ustedes. Entonces, nada, si no sos bien concreto, específico con la pregunta todo, le pierdo el hilo. Está preguntando, o sea, a cuando arranca o sea, ¿qué versión es cuando arranca el servicio? O sea, decís. No, no, perdón, ahí te entendí. Claro, vos te referías a qué versión es el sistema operativo. Pero bueno, eso es lo que habíamos visto ahí de lo que es la parte de seguridad estratégica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tema del soporte, de que justamente el sistema operativo no se nos quede sin soporte, cuánto tiempo falta para que se termine ese soporte por parte del fabricante, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, nada. Eso es un tema que ya lo vimos ahí, que tendríamos que a la hora de elegir qué sistema operativo vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Yo lo que estoy utilizando ahora mismo es un Arch Linux, ¿sí? Que lo pueden ver acá en la versión del kernel. Yo ahora lo que estoy utilizando es un Arch Linux, con lo cual, por ejemplo, acá en mi caso yo estoy utilizando una distribución Rolling Release, ¿sí? Pero, a ver, el archivo... Recuerden que en /etc están todos los archivos de configuración, ¿sí? Si ustedes quieren ver qué sistema operativo en concreto están ustedes utilizando, lo que tienen que hacer es un cat que justamente te muestra lo que hay dentro de un archivo al archivo os-release que está dentro de /etc, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, pueden ver cuál es la versión, cuál es el nombre del sistema operativo que están ustedes utilizando, y cuál es justamente acá el tema de la versión. Si acá les dice, en el tema del build ID, les dice rolling, significa que es un rolling release. Si es una fixed release, acá a ustedes les va a aparecer qué versión de la distribución están utilizando, ¿sí? Con lo cual acá prácticamente tienen la información de la distribución, versión, etcétera, etcétera. Bueno, pero primero tenemos que ver, primero que todo, tenemos que ver ese tema. ¿Cómo está el tema de los servicios en el sistema? Bueno, primero para poder, dependiendo cómo sea la... Perdón si escuchan mucho los ladridos de fondo, es el perro de mis vecinos. ¿Qué iba a decir? Primero, lo que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Si nosotros ejecutamos el comando id, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener, para el usuario que nosotros estamos ejecutando ahora mismo, vamos a obtener la información de cuál es el user ID, ¿sí? Que les digo una cosa.
Cuando vos instalás un sistema Linux, el usuario que se instala, que no sea root, siempre suele tener el user ID 1000, salvo que vos lo modifiques. Entonces ustedes ya saben que si cuando ustedes están dentro de un sistema Linux y le hacen ID, tienen de ID tienen 1000, es que probablemente están utilizando el usuario por defecto que se creó fuera de lo que es root cuando se instaló el sistema operativo. Después nos va a aparecer el group ID, ¿sí? O GID, como le quieran decir. Y después acá van a aparecer cuáles son los IDs y los nombres de los grupos a los cuales pertenece ese usuario. Fíjense, por ejemplo, que este ID de grupo coincide con el de mi propio usuario. Pero fíjense una cosa, aparece también el 108, que es específicamente para todo lo que es Linux, para todo lo que es VirtualBox. ¿Por qué? Porque si yo quiero administrar VirtualBox y demás desde mi propio usuario sin tener permiso de administrador, tengo que añadirlo a este grupo, que es justamente como está configurado. Pero acá hay un grupo importante, que es el grupo Will. Todos los usuarios que estén en este grupo Will, que tiene ID 998, son usuarios administradores del sistema operativo. Entonces, ustedes pueden ser administradores del sistema operativo sin necesariamente ser root, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes están utilizando todavía si ustedes están utilizando todavía el Rocky Linux que ustedes instalaron en la primera clase cuando estuvimos haciendo la instalación y demás, tengan en cuenta que lo que habíamos hecho era habíamos marcado que el usuario que estábamos creando no sea administrador por defecto, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ejecutan ID con sus propios usuarios, no deberían ver que forman parte del grupo 998. Ahora, fíjense si yo me paso a root, que recuerden de la clase anterior, ¿sí? Que con su nos pasamos a root, ¿sí? Y si le ponemos guión, también lo que estamos haciendo es pasar las variables de entorno de lo que es nuestro usuario hacia lo que son las propias de root, ¿sí? Entonces, ponemos la contraseña de root correspondiente y si ahora hacemos ID, podemos ver, por ejemplo, que el user ID para root, al igual que el group ID y los grupos a los cuales pertenece, es todo 0. Esto ya está diciendo que justamente es el usuario root, ¿sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que ver es el tema de los services. Si ustedes pertenecen al grupo Will o tienen un usuario que les pertenece al grupo Will, los comandos que yo les voy a estar indicando ahora, cuando les pida autenticación, pueden poner su propia contraseña y va a funcionar. ¿Por qué? Porque ustedes son parte del grupo administrador, que recuerden que es el grupo Will con ID 998. Pero si no pertenecen a este grupo, recuerden que tienen que pasarse a root. ¿Y cómo se pasaban a root? Con su guión, enter, y le daban y ahí ya pasaban, ¿sí? Yo acá lo cancelé porque quiero seguir con mi propio usuario. Pero bueno. Entonces, vamos primero. Primero nosotros tenemos que ver en qué estado están los servicios que se están ejecutando cuando se inicia el sistema operativo. Entonces lo que vamos a hacer es systemctl, que recuerden que es el comando para prácticamente todo lo que es el tema de servicios, entre otras cuestiones. Y vamos a poner list-units, todo junto, ¿sí? Así como se está mostrando ahí en mi pantalla. Entonces, cuando le damos Enter, se nos va a abrir una interfaz especial dentro de la terminal, pero se nos va a abrir una interfaz especial que es lo que nosotros la administramos de la siguiente forma. Con las flechitas para abajo, nos desplazamos para abajo, para arriba, lo mismo, inverso, o sea, para arriba. Con la flechita para el costado vamos viendo más información y con la flechita para la izquierda nos movemos para la izquierda, o sea, un 101, ¿sí? Básicamente. Yo ahí lo voy a checar un poco y demás. Entonces, lo que primero tenemos que fijarnos, por ejemplo, ¿sí? Es acá,
¿qué cosas se están iniciando cuando arranca el sistema operativo? Si nosotros nos fijamos, vemos por ejemplo que muchos de ellos aparecen con un punto device. Y fíjense que está cargado, ¿sí? Está activo, y en el caso de que como es un device, o sea, un dispositivo, está adjunto a lo que es el propio sistema operativo. ¿Y dónde está adjunto? En este lugar en concreto. ¿Sí? Perdón, acá, en este lugar en concreto. Que esto ya les está diciendo, fíjense lo que aparece acá. Esto ya les está diciendo que mi máquina, por ejemplo, tiene TPM, ¿sí? El chip criptográfico. Entonces, lo que nosotros podemos darnos cuenta de acá es que básicamente lo que está haciendo es habilitar el propio sysinit en comunicación con el kernel, está habilitando las tecnologías necesarias para todo lo que es la obtención criptográfica, por ejemplo, de una llave en el dispositivo TPM. Este sería, como bien dice su nombre, TPM-RM, si que queremos vaciar la parte criptográfica de ese chip. Fíjense, por ejemplo, que acá dice Sound Card Control, ¿sí? Es también un punto device. Fíjense que acá tenemos Intel Backlight. El backlight, ¿sí? Es el panel de brillo de la pantalla de la notebook, ¿sí? En este caso porque la mía es una Intel. Entonces, justamente lo que me permite que este dispositivo, que es administrado por el propio kernel, porque recuerden que todo lo que aparezca dentro de /sys lo genera el propio kernel, este dispositivo que es montado y configurado por el sysinit, pero lo disponibiliza el propio kernel en esta ubicación, lo que está haciendo básicamente es permitir que yo pueda controlar el brillo de la pantalla, ¿sí? Bueno, todos los devices, por ejemplo, keyboard backlight, eso ya te dice todo, es lo suficientemente descriptivo. Acá tenemos, por ejemplo, la parte de network, ¿sí? En el dispositivo llamado WLO1. WLO se le llaman a todas las placas Wi-Fi que estén adjuntas en el sistema, ¿sí? Se reconocen como eso, como WLO. Entonces, si ustedes ven en algún momento algún dispositivo que esté marcado como WLO, ya saben que estamos hablando de un dispositivo físico. Perdón, una tarjeta, sí, un dispositivo físico puede ser una tarjeta Wi-Fi. Perdón si hay veces que tengo como pequeños lapsos que estoy mirando a ver si está haciendo alguna consulta o algo por algún lado o algún comentario. Bien. Después, por ejemplo, tenemos, miren, la disponibilización de todo lo que son los puertos USB, ¿sí? 3.0, entre otras cosas, tenemos un montón. Esto de acá que dice net, ya se pueden dar cuenta que es de network, o sea, de una parte de red, pero esto que dice acá específicamente TUN0 es para todas las redes VPN que se autoinician cuando el sistema operativo carga, ¿sí? En específico a mí me aparece eso en concreto por un tema de que yo utilizo la red de Yggdrasil, que es una red cifrada a lo que es nivel de paquete directamente y demás. No es una red destinada a todo lo que es privacidad, sino que es una red que busca un ruteo descentralizado de los servicios. Entonces, como automáticamente inicia la red de Yggdrasil cuando prendo la máquina, lo que hace systemd es, para hacer que Yggdrasil funcione apenas se inicia, es hacer iniciar directamente el dispositivo TUN0, que es lo que permite la conectividad de la VPN. Bueno, después tenemos otras cositas, como por ejemplo Bluetooth y demás cuestiones. Pero estos son otras cosas. Algo que también quiero mostrarles, que también tenemos que tener en cuenta, porque la parte de los devices es lo que justamente va a disponibilizar los dispositivos físicos que se necesitan para otras cosas, para un servicio que se carga en concreto. Pero si nosotros bajamos y vamos hasta las partes de los mount, vamos a ver, por ejemplo, que aparecen ciertos lugares que van a ser
los puntos de montaje en concreto para todo lo que sea carpetas específicas. Por ejemplo, si venimos a este de acá, venimos al costado, vamos a ver, por ejemplo, que lo que hace el sistema es, cuando inicia, monta en este punto, en esta carpeta, o sea, en la carpeta .cache, que recuerden que cuando estamos hablando de sistemas Unix, lo que termina pasando es que todas las carpetas / directorios que tengan un punto adelante de su nombre, significa que son carpetas ocultas, ¿sí? Entonces, la carpeta oculta .cache, que está dentro de la carpeta que tiene mi mismo nombre, que está dentro de la carpeta home, se monta al inicio del sistema operativo. Pero uno dice, ¿por qué se está montando esta carpeta? Bueno, si nosotros no sabemos por qué motivo, por ejemplo, esto se está montando, podemos hacer lo siguiente. Este es el nombre de la unidad, ¿sí? Del unit, que se está encargando cuando se inicia el sistema operativo. Entonces, si nosotros abrimos una nueva pestaña de la terminal, que ustedes si están sin entorno de escritorio, esto no lo van a poder hacer, pero bueno, salgan con Q, con la Q, la letra Q, la que tiene al lado de la W, bueno, aprieten Q, salgan y pueden ahí volver a escribir, y a lo sumo vuelven con la flechita para arriba hasta el comando de systemctl list units y vuelven ahí. No es la muerte de nadie. Pero si nosotros, por ejemplo, no sabemos a qué se dedica específicamente un unit, ¿sí? Sea un punto .mount, sea un punto .device o por ejemplo un punto .service, no sabemos qué es lo que hace. Bueno, vamos a inspeccionarlo. Primero hacemos systemctl y ponemos cat y ponemos el nombre del unit que nosotros queremos inspeccionar, sea, vuelvo a repetir, sea un punto .mount, un punto .service, un punto .device o lo que sea. Entonces, al hacerle un cat, lo que va a hacer systemd es, nos va a mostrar, o sea, nos va a tirar al standard output, ¿sí? Que recuerden que standard output es donde se muestra la información. Bueno, nos va a mostrar en el standard output toda la información sobre ese unit en específico. Entonces, este unit lo que hace es, saca del archivo fstab que está en etc, lo que hace es, crea un temporal file system en la carpeta .cache que está dentro de mi usuario, que está dentro de home. ¿Y qué hace el temporal file system? Bueno, lo que hace el temporal file system es crear un espacio en la RAM que funciona como si fuera el disco duro, por ejemplo, ¿sí? Pero que yo le configuré, porque este unit lo hice yo, en donde automáticamente lo que hace es, le pone tamaño como máximo 1 GB, que no se pueden ejecutar programas ahí adentro, que no se puedan crear dispositivos ahí adentro, que el superusuario ahí no tenga permisos absolutos y que el propietario de esta carpeta sea el usuario que tiene ID 1000, o sea, mi propio usuario, ¿sí? Lo mismo para el tema del grupo, y acá yo le puse el tema de los permisos en número octal, ¿sí? Este tema del número octal ya lo vamos a ver más adelante, es un tema de los permisos básicos de los sistemas Linux. Entonces, así por ejemplo es como podemos ver de qué se trata cada una de las unidades que nosotros estamos haciendo. Si venimos más abajo, que estamos viendo. Si venimos más abajo, vamos a ver, por ejemplo, que acá empiezan a aparecer los puntos service. Recuerden las diferencias. Vamos a hacer un pequeño repaso por si se perdieron. Los puntos device son dispositivos físicos que reconoce el kernel Linux y que se disponibilizan porque hay algún programa que los necesita antes de iniciarse. Entonces, systemd automáticamente se encarga de cargar ese dispositivo antes de iniciar el servicio en sí mismo. Los .mount son todos son carpetas, o sea, directorios que se montan en un lugar en concreto y demás con ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en un dispositivo externo
tengo una carpeta que quiero que apenas cuando aprendo la máquina ya se monte automáticamente, por ejemplo una carpeta en red, en un servidor remoto que quiero que se monte automáticamente, apenas prendo la máquina, bueno, esto es un punto mount, ¿sí? Por ejemplo. Y los puntos service, no voy a ir, los puntos service son todos los servicios que justamente involucran que un programa se inicie cuando se prende la máquina. Entonces, quédense con esos tres que les expliqué, porque después hay otros que son los puntos target, hay otros que son los puntos scope y demás, que no vamos a ir con esos. Quédense con estos que les mencioné. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este servicio. El servicio de KD, por ejemplo. Recuerden que les dije, los puntos service son programas que se ejecutan, ¿sí? Y esos programas que se ejecutan son, son esos servicios. Entonces, lo mismo que hicimos con el punto mount, vamos a hacer ahora con el punto service. Systemctl cat y el archivo, el servicio que nosotros queremos inspeccionar. Entonces, como podemos ver, lo que hace este archivo que se encuentra en esta ubicación, fíjense que incluso nos dice en qué ubicación se encuentra, ¿sí? Esta es la ubicación del archivo. Fíjense que tiene path absoluto. O sea, el archivo kd.service se encuentra dentro del directorio system, que se encuentra dentro del directorio systemd, que se encuentra dentro del lib, que se encuentra dentro de local, que se encuentra dentro de /user, ¿sí? Entonces podemos, si nosotros por ejemplo no sabemos qué carajo hace este servicio en el sistema donde estamos, nosotros podemos ver que acá la descripción que nos da de este unit es que es un daemon, o sea, un programa que arranca de fondo, que remapea todo lo que son teclas, ¿sí? Yo este programa, por ejemplo, lo utilizo para que cuando yo aprieto el mayús, en realidad se ponga el menor. Y si aprieto Shift mayús, o Caps Lock, perdón, sería, en realidad, se ponga el mayor. De esa forma, yo ahí puedo remapear mis teclas de mi teclado como a mí se me cante la gana, ¿sí? Y acá nos da la definición de este servicio. Es de tipo simple. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber condiciones antes. No es que tipo, bueno, mira, para que se inicie este programa tiene que haber estas condiciones. No, no. Este es un servicio simple. Agarrás y lo inicias. Pero ¿qué vas a ejecutar para iniciar este servicio? Vas a ejecutar esto. Vas a ejecutar el binario KD que se encuentra dentro de la carpeta bin, que se encuentra dentro de la carpeta local, que se encuentra dentro de la carpeta /user, ¿sí? Y bueno, esto es un tema de que se disponibilice para más de un usuario, porque si no queda para el usuario root, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esto de acá. Y así mismo podemos ir haciendo, por ejemplo, con cualquier otro tipo de servicios, ¿sí? Por favor, vayan poniéndome ahí en comentarios si hasta ahora se viene entendiendo todo, si esto lo entendieron, si hay algún problema. Perdón, si hay alguna duda, no si hay algún problema, si hay alguna duda. También si tuvieron algún problema, algún error que les haya tirado mientras ustedes me iban siguiendo con los comandos, coméntenme cuál es ahí el problema y tratamos de darles una mano para solucionar, etcétera, etcétera. No, en realidad, a ver, con esto que preguntabas, Patricio, de si los servicios, si este tema de ver los servicios conviene hacerlo apenas inicia el sistema, no, es lo mismo. La auditoría de cuáles son los servicios que se están iniciando lo pasas en cualquier momento. No te cambia nada hacerlo apenas inicia el sistema o hacerlo cuando ya lleva en funcionamiento 5 años sin reiniciarse. No te va a cambiar nada eso. Bueno. Al que calla otorga, así que parece que no hay dudas ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, si queremos ver acá, por ejemplo, a ver, voy a poner uno en específico más complejo, que sería, por ejemplo, el de el servicio que se encarga de controlar
todo lo que es la energía de mi placa de video. Entonces hacemos como siempre systemctl cat y ponemos el nombre del servicio. Bueno, en este caso también es de tipo simple, con lo cual, bueno, nada, no hay problema. Pero por ejemplo, a ver, uno más complejo acá, el de Bluetooth. El de Bluetooth debería tener una configuración más compleja. Sí, exactamente. Bueno, este servicio, este Bluetooth.service justamente se encarga, como bien dice el nombre del servicio, de gestionar todo lo que es la parte del Bluetooth, ¿sí? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, es un servicio que utiliza el tipo DBus. ¿Qué es el DBus en Linux? Bueno, el DBus en Linux es el programa, porque es un programa, ¿sí?, que se encarga de hacer que los programas puedan transferir información entre ellos. Entonces, si un programa quiere transferirle información a otro programa, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, no sé, entran a un enlace de Zoom y te dice Launch Zoom y apretás ahí y se te inicia automáticamente el programa con Zoom, si es que lo tenés en modo escritorio? Bueno, eso lo que está haciendo es, ahí tu navegador está transfiriendo, le está enviando la información al programa Zoom de cuál es el enlace al cual se tiene que conectar, de la sesión, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que se llama Inter-Process Communication. El Inter-Process Communication es eso que le acabo de decir. Les doy otro ejemplo de Inter-Process Communication. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes están en sus dispositivos Android y, por ejemplo, están viendo una imagen y ponen compartir y pueden enviar esa imagen a otro programa? Por ejemplo, si lo están viendo la imagen la están viendo desde Telegram, la pueden enviar a WhatsApp, por ejemplo. Bueno, eso es el Inter-Process Communication. Es una comunicación entre dos programas en donde se están intercambiando información entre ellos. Cuando, por ejemplo, recibiste una imagen por WhatsApp y pones share y pones ahí Gmail, por ejemplo, y la querés enviar como adjunto en un correo. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, otro ejemplo del Inter-Process Communication, ¿sí? Esto que acabo de comentar de DBus y el Inter-Process Communication, ¿lo entendieron bien? Porque esto es algo, el IPC, o sea, Inter-Process Communication, es un tema complicado y complejo de lo que son a bajo nivel del propio kernel del sistema operativo. Pero, ¿lo entendieron bien? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Miren que no tengo problema en explicárselos, ¿eh? De nuevo todo, no hay ningún problema, pero confírmenme si es que eso les quedó claro. Bien, Sonia me comenta que sí, así que bueno, perfecto. Entonces, a ver, el tema del Inter-Process Communication es muy importante, porque justamente es transferir información entre diferentes programas que están en ejecución. Por eso es muy importante. Bueno, los servicios que sean de tipo DBus, como estuvimos hablando recién, son todos los programas que le transmiten información a otro programa. Entonces, este programa Bluetooth D, que recuerden que la D de fondo significa que es un daemon, ¿sí?, que está dentro de la carpeta Bluetooth, que está dentro de lib, que está dentro de /user, al ser de tipo DBus, es todo lo que quiere decir que este programa va a estar enviando y recibiendo información constantemente con otros programas del sistema operativo. O sea, este programa no está diseñado para que nosotros como usuarios interactuemos con él, sino que lo que va a hacer va a intercambiar información específicamente con otros programas. Bueno, acá podemos ver después otro tipo de configuraciones, como por ejemplo los capabilities, son justamente capacidades. Capability en español se traduce como capacidad, y capacidad de hacer algo, pero como administrador en el sistema, ¿sí?
Estamos hablando de muchas cosas de seguridad de Linux en esta clase. Así que, como les digo siempre, hay mucha información muy densa, pero revean después esto y repasen, ¿sí? Y si les quedó dudas todo, como les digo siempre, coméntenme y me tomo el tiempo para responderles. Pero bueno, los capabilities, o sea, las capacidades, son acciones a muy bajo nivel, pero que son administrativas en el sistema operativo. Como por ejemplo, Bluetooth D, o sea, el binario Bluetooth D, tiene la capability de ser administrador de todo lo que es la parte de red. ¿Por qué? Porque si no lo sabían, y se los comento, el Bluetooth se considera red inalámbrica. Es un medio de red inalámbrico, que sí, no utiliza el protocolo no utiliza el protocolo TCP, UDP y todo, pero se considera un protocolo de red inalámbrico, porque justamente es un intercambio de información entre dos dispositivos, utilizando un protocolo en común. Todo lo que es la parte de red no es solamente, Wi-Fi y Ethernet, no, hay muchos protocolos de red, muchos, entre ellos el Bluetooth. Y a su vez también tiene el capability de ser un servicio que se puede disponibilizar para el resto del sistema. No vamos a entrar ahora en qué es un bind, pero quédense con que este capability, o sea, este permiso, esta capacidad, le permite ser un servicio para todo el sistema operativo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un binario que se llama Bluetooth D, que está en esta ubicación por pat absoluto, que es un servicio de tipo DIVAS, con lo cual se va a comunicar mediante el Inter-Process Communication con el resto de programas del sistema operativo, y que tiene la capacidad de ser administrador de red, porque tiene que administrar toda la parte de Bluetooth, y a su vez tiene toda la capacidad del mundo para disponibilizarse a sí mismo como un servicio de red para el resto del sistema, ¿sí? Bueno, ahí Agustín, que justo acabo de ver tu pregunta, que la acabas de poner justo, comenta, lo del IPC y DIVAS, ¿eso hace que los programas tengan espacio de memoria compartido, por eso el bus? No. Un bus justamente lo que hace es, bueno, justamente en realidad ser un espacio intermedio en donde, por ejemplo, se puede juntar la información antes de mandarse a un lugar definitivo. Te doy un ejemplo. Vos tenés el bus de lo que está antes de llegar a la memoria RAM. Entonces, cuando el procesador envía información a la memoria RAM, tiene que pasar por un bus, ¿sí?, que va desde el procesador físicamente, va desde el procesador hasta la memoria RAM. Entonces va pasando por todo ese bus que lo redirige hacia ese lugar. Eso es un bus, ¿sí? DIVAS en realidad lo que hace es justamente hace una analogía a eso. Es justamente un punto de unión entre dos programas para que se puedan intercambiar información. Digamos que sería el punto de contacto, ¿sí? La carretera, por ejemplo, que uniría a dos ciudades en concreto, ¿sí? Espero ahí que con eso ya te haya podido responder la pregunta, Agustín, y que se haya entendido. Bueno, entonces, aunque igualmente lo razonaste bastante bien, pero bueno, es eso que te comenté. Pero después encima fíjense que tenemos ciertas configuraciones en este service. Fíjense que todavía estamos dentro de la categoría service, ¿sí? Pero tenemos ciertas cositas. Todas estas son configuraciones que se aplican al Bluetooth, al servicio que se está iniciando de esto de acá. Son todas configuraciones que se le aplican. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué significa? Que cuando inicia el binario de Bluetooth.d, automáticamente va a hacer que el home de mi usuario esté protegido. ¿Esto qué significa? Que no puede escribir en el home de mi usuario. A su vez, este sistema de protección es estricto. Quiere decir que no puede cambiar, mientras esto esté en ejecución, no puede cambiar. ¿Tiene una carpeta temporal privada? Sí. Por lo tanto, cuando yo envío archivos desde mi celular a mi notebook, por ejemplo, a través de Bluetooth, si es que en algún momento lo hago, va hacia una carpeta temporal privada específica. Y yo después de ahí tengo que moverlo al lugar donde quiero, ¿sí?
A su vez también tiene unas protecciones a nivel de lo que es el kernel, para que, como es el propio kernel el que se tiene que encargar de gestionar este dispositivo Bluetooth, no pueda algunas cositas de protección. Bueno, estas después son todas algunas configuraciones en concreto y todo lo demás. Pero bueno, acá tienen después, por ejemplo, otras configuraciones a nivel de seguridad, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que este servicio de Bluetooth, cuando se inicia, a su vez, a nivel de memoria, deniega todo lo que es la ejecución de escritura a nivel de memoria. Por lo tanto, esta configuración de acá es, a nivel de seguridad, una muy requerida para hacer que el servicio de Bluetooth esté correctamente jardinizado, ¿sí? Inclusive el hecho de que este servicio de Bluetooth, cuando se inicia, no puede adquirir nuevos privilegios. Y esto está muy relacionado con el hecho de que si yo conecto por Bluetooth por ejemplo, un dispositivo que está infectado, y ese dispositivo infectado a través de Bluetooth quiere adquirir nuevos privilegios, no vas a poder, porque el propio sysinit y la configuración del propio Bluetooth D te lo va a impedir, ¿sí? Bueno, y así un montón de cositas. Entonces, esto es acá en realidad como ir auditando lo que son el tema de los servicios y demás. Pero recuerden lo que habíamos visto la vez anterior. Podemos ver cuál es el estado, o sea, los registros de ese servicio. Systemctl status, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos status bluetooth.di.service, que como les comenté la vez anterior, podemos poner el punto .service como si no. Me parece que... ¿Cuánto les apuesto que escribí mal Bluetooth? Sí, porque era sin el punto .di. Ahí está. Punto .di es el programa que lo ejecuta. Podemos ver acá, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver acá los logs de ese programa, ¿sí? ¿Dónde está la ubicación del punto .service? Enable significa que este servicio se va a cargar cuando inicia el sistema operativo. Si acá apareciera disable, significa que no se va a iniciar cuando se inicia el sistema operativo. Estas son todas cosas que vimos la vez anterior cuando vimos cómo administrar servicios, ¿sí? Acá vemos si está corriendo o no, bueno, todo lo que ya vimos la vez anterior. Y acá podemos ver el tema de los logs, ¿sí? Acá, bueno, acá hay un registro de error que dice imposible obtener la data de todo lo que es el input y el output para el gateway, o sea, el dispositivo remoto de lo que es voz de manos libres, ¿sí? Transport endpoint is not connected, ¿sí? Porque básicamente yo estaba con los auriculares inalámbricos y de repente se me quedó sin batería mientras escuchaba música y bueno, nada, ahí fue donde se desconectó de forma inapropiada y acá donde tenés el error también, ¿sí? Nada, ahí tienen, por ejemplo, una serie de cuestiones. Entonces, ya vimos lo que es todo lo que es la parte estratégica, vimos todo lo que es la parte de los puntos service y a su vez también estuvimos viendo bueno, diferentes cuestiones acá de los puntos service. Pero, sin embargo, tenemos después otras cuestiones de seguridad muy básicas. Si nosotros hacemos ls, yo me voy a mover acá la carpeta temporal. Si nosotros hacemos ls, podemos ver cuáles son los archivos que tenemos ahí, ¿sí? Yo acá tengo algunos archivos PDF y después tengo algunas imágenes que saqué sobre cómo es la arquitectura de Kubernetes a nivel técnico en cada uno de sus componentes y demás. Pero si ahora nosotros le pasamos como argumento a ls, le pasamos el argumento l de list, podemos verlo así en formato de lista, ¿sí? Y acá vamos a empezar a entrar con otro tema de seguridad muy básico, que es el tema de los permisos. Y ya por eso después vamos a dejarlo por hoy, porque ya 2 horas de pura información nueva para algunos, para otros no, creo que está bien. En la siguiente clase podemos ir viendo más cuestiones. Acá tenemos el tema de los permisos, ¿sí? Tanto para directorios como para archivos. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos acá,
yo voy a crear una carpeta. Recuerden que el comando para crear carpetas es mkdir. Entonces voy a crear acá el directorio 1. Entonces, si vuelvo a ejecutarlo, vamos a ver, por ejemplo, que en el directorio que se llama justamente directorio 1 aparece una D adelante de todo, mientras que en el resto, que son archivos, vemos que no aparece nada adelante, ¿sí? Simplemente aparece un guión indicando que ahí no hay nada. Por lo tanto, algo que podemos ver, que esto no tiene que ver con seguridad, pero es una cuestión que bueno, tienen que saber, es que cuando no aparece nada adelante, sino que aparece un guión nada más, estamos hablando de lo que es un archivo. Cuando aparece la D adelante, estamos hablando de un directorio. Cuando aparece una S, o sea, una S, estamos hablando de lo que es un enlace simbólico. Que recuerden, desde la primera clase, un enlace simbólico es un acceso directo, ¿sí? Entonces, si creamos un enlace simbólico con ln, pasándole el argumento "-s", primero ponemos a qué lugar queremos que apunte ese enlace simbólico, o sea, el acceso directo. Yo en este caso quiero que apunte /dev/null. Entonces pongo enlace 1, ¿sí? Entonces, el archivo, el enlace simbólico que se llama enlace 1, apunta a /dev/null, ¿sí? Con el comando de ln con el argumento "-s". Entonces, si ahora nos volvemos a fijar, vamos a ver, por ejemplo, que justamente aparece que el enlace simbólico aparece con una L. Hay veces que puede llegar a aparecer con una S también, por ejemplo, si es un enlace duro, ¿sí? Pero generalmente la mayoría de ustedes lo van a ver con una L en la mayoría de los casos. Si es un directorio aparece con una D, y si es un archivo aparece sin nada, ¿sí? Ahora, alguien que esté bastante avispado diría, bueno, pero escúchame, si en /dev aparecen los dispositivos, ¿sí?, disponibilizados, que reconoce el kernel, ¿cómo van a aparecer? Muy buena pregunta. Si nos fijamos, vemos que los dispositivos aparecen con una C adelante. Por lo tanto, si ustedes ven, por ejemplo, en algún momento algo que aparece con una C, por ejemplo, fíjense, todos los que aparecen con C, significan que esto es un dispositivo físico reconocido por el kernel del sistema operativo y a su vez disponibilizado por el resto del sistema. Acá, como pueden ver, aparece una L, con lo cual es un enlace simbólico. Esto significa que este archivo que se llama standard_in es un enlace simbólico que apunta a /proc, /self, /fd al archivo 0. Podemos ver que esto es un directorio, este es un dispositivo físico y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a lo que es más la parte de seguridad básica, pero a nivel de seguridad. Si nosotros tenemos lo siguiente, que es tenemos esto de acá. Este es el tema de los permisos, pero a nivel de lo que es letras. Entonces, la R es de read, la W es de write, la X es de execute, y así es lo que nosotros tenemos. Entonces, la cosa se agrupa de la siguiente manera. Presten atención, lo voy a agrandar un poco más para que se pueda ver más fácil. Un poquito más chico. Ahí. La cosa es la siguiente. Los tres primeros indican lo que es el usuario propietario, o sea, el usuario que creó o que es propietario de ese archivo /directorio, dispositivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Los otros tres indican los permisos que tienen los usuarios que pertenezcan a ese grupo. Y después los últimos tres indican otros, o sea, los usuarios que no son ni los propietarios
ni tampoco que están en el grupo que puede administrar ese archivo. ¿Esto qué significa? Miren lo siguiente. De hecho, acá en /dev había uno que me servía. Fíjense lo siguiente. Este de acá, por ejemplo, este me sirve bastante bien. Esto de acá es el propietario, es el usuario propietario, ¿sí? Mientras que este de acá es el grupo que es propietario de ese archivo. Este de acá es el peso en bytes, ¿sí? Mientras que acá tienen cuando fue la fecha de última vez modificado. No, perdón, acá en el caso del S no, en este caso no. Ahí. Entonces, el usuario, el grupo, el peso en bytes, ¿sí? Y la fecha. Dentro de lo que es /dev aparece otra categoría adicional, pero bueno, quédense con esta que es la más núcleo, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos que el usuario root es propietario del dispositivo que está reconocido como video 0, pero a su vez también este archivo le pertenece también a los usuarios que están en el grupo llamado video, ¿sí? Entonces, el usuario propietario que es root tiene permisos de lectura y escritura sobre este archivo. Pero fíjense que el tercero, que es lo que yo les había dicho, que es donde tendría que estar la X, que no está, es de execute. ¿Esto qué significa? Que el usuario root puede, en el archivo, que es un dispositivo físico, video 0, puede leer y escribir, pero no puede ejecutar. No puede ejecutarlo. Mientras que el grupo, o sea, todos los usuarios que estén en el grupo video, pueden leer y escribir, pero no pueden ejecutarlo. Y ahora, ¿qué pasa con todos los usuarios que no sean ni root ni tampoco estén en el grupo video? ¿Qué pueden hacer? Nada. ¿Por qué? Porque no hay nada especificado. En cambio, en este dispositivo físico que es virtualhost-virtualsock, el propietario es root, pero el grupo es otro, es KVM. Entonces, vemos que acá es la misma configuración. El propietario root puede leer o escribir en este dispositivo físico, pero no puede ejecutarlo. Los usuarios que estén dentro del grupo KVM pueden leer y escribir en ese dispositivo físico, pero no pueden ejecutarlo. Y ahora, los que no pertenezcan a ninguno de los dos, o sea, ni al usuario root, ni tampoco al grupo KVM, sí pueden leer y escribir en este dispositivo, a diferencia de lo que pasaba en estos de acá. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Quedó todo en claro? ¿Fueron entendiendo? Bueno, bien. Entonces, sigamos. Bien. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué pasa? Como yo les había comentado una vez que los directorios tienen una característica especial. Los directorios son archivos, pero que tienen una referencia dentro de cuáles son los archivos que le pertenecen, ¿sí? a eso. Entonces simplemente estamos hablando de que en el medio de almacenamiento que estemos utilizando, sea un disco duro, sea un SSD o lo que sea, estamos hablando de que en realidad son todos archivos que están uno al lado del otro, que están dispersados por todo el medio de almacenamiento. No existen las carpetas como tal, no existe algo que agrupe otra cosa, no. Son simplemente las carpetas o directorios, son simplemente archivos que indican referencias a otros archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Esos archivos, que son los directorios barra carpetas, para poder ejecutarse y que uno pueda de esa forma acceder a esa carpeta y ver a qué está haciendo referencia, tiene que poder ejecutarse. Por ese motivo, si ustedes se fijan, es que todos los directorios siempre tienen la X de execute especificada, ¿sí? Fíjense en esta carpeta, aparece que tanto para el usuario propietario como para el grupo como para otros pueden ejecutarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos abrís una carpeta, en realidad estás ejecutando ese archivo y estás viendo a qué está haciendo referencia, ¿sí? Así es como funciona verdaderamente un sistema de archivos, de esa manera. Entonces, si acá, en nuestro ejemplo de directorio 1, que vemos que tiene el execute, ¿sí? Yo le cambio los permisos y le saco la parte de execute, miren lo que pasa. Por ejemplo, yo hago change mode, ¿sí? Y le saco todo lo que serían los permisos de execute a ese directorio. Entonces, fíjense, perdón que le saqué esto. Ahí está. Yo ahí le cambié los permisos, ¿sí? Con change mode le cambié los permisos. O sea, change mode justamente es eso, para cambiar los permisos. Fíjense que yo ahora a este directorio le saqué todos los permisos de ejecución. ¿Qué pasa si yo quiero entrar a este directorio ahora? Fíjense que me dice permiso denegado. ¿Pero por qué me dice permiso denegado? Si el propietario soy yo y encima también estoy dentro del mismo grupo. Porque justamente le sacaste el permiso de ejecución. Y como es un directorio, si no podés ejecutar ese directorio, no podés ver lo que hay adentro. Ese es el motivo por el cual los directorios funcionan como si fueran archivos ejecutables, ¿sí? Porque así funciona un file system en realidad. Recuerden lo que les dije, no existe, en el medio de almacenamiento no existen los directorios como tal, no existen las carpetas, sino que es un archivo que hace referencia a otros archivos. Y vos ahí lo ves, lo ves de forma agrupada, pero no, es una agrupación lógica, no existe físicamente eso, ¿sí? Entonces, les voy a dejar también una documentación que de hecho, a ver, si vamos a la wiki de Arch Linux, ¿sí? Que por eso mismo se las pasé. Pongan acá en el buscador de la wiki de Arch Linux, pongan change mode, ¿sí? Y acá van a ver, por ejemplo, que automáticamente les salta a todo lo que es la parte de cambiando permisos. Entonces acá, por ejemplo, ustedes pueden setear los permisos, ¿sí? Para un archivo o directorio, que recuerden que estamos hablando de lo mismo. Entonces, nosotros podemos setear los permisos, ya sea solamente para el usuario, podemos setear para el grupo, podemos setear para todos o podemos setear para todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros seteamos, queremos setear lectura, escritura y ejecución al directorio 1, bueno, ¿qué hacemos? Si lo queremos solamente para nuestro usuario, change mode use, o sea el usuario, read, write, execute al directorio 1. Entonces, change mode usuario igual read, write, execute directorio 1. Y ahora vemos que justamente se aplicó, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si queremos que sea para el grupo. Lo mismo. Entonces, si ahora nosotros entramos a ese directorio, vamos a ver que ahora sí no nos da el permiso denegado que nos daba antes. ¿Por qué? Porque ahora le dimos los permisos de ejecución que antes tenía. Después tenemos otra cuestión acá en la wiki de Arch Linux, ¿sí? Que es el tema de que podemos hacerlo de otras formas. No necesariamente tenemos que poner siempre change mode u igual o g igual o igual y demás. No, podemos hacerlo también mediante números, ¿sí? Que fue el modo que yo lo hice, en el cual el modo con números es lo siguiente. Si vamos más abajo, en lo que es la parte de acá, tenemos método numérico, ¿sí? La R de read vale 4, la W
vale 2, o sea, write vale 2, y la X, o sea, execute vale 1. Entonces, si yo le pongo change mode 755 a un archivo, ¿qué quiere decir? Que para el usuario, o sea, el primer número, le puse read, write, execute. ¿Por qué? Porque 4 más 2 más 1, 7. O sea, para el usuario propietario puede leer, escribir y ejecutar, ¿sí? Mientras que para el grupo le puse solamente read y execute. ¿Por qué? Porque 4 más 1, 5. Y lo mismo para others. De esta manera podemos, en una forma mucho más chica, podemos tranquilamente cambiar, ¿sí? Que el hacer esto es exactamente lo mismo que estar haciendo esto. Fíjense como en un solo comando acá unificamos otros dos, ¿sí? Y bueno, así. Dejémoslo acá por hoy. Hoy fui bastante preciso en el tema del tiempo. Nada, como les digo siempre, gracias a todos. Espero que les haya servido lo que es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, estas son cuestiones básicas de lo que es la seguridad. Hay mucho, para muchas más clases y todo. Hoy no llegué con los primeros compases de lo que era la parte cloud, no llegué porque quería darle dos temas, pero bueno, me centralicé mucho en lo que es la parte de seguridad de Linux, no llegué a ir al otro tema que eran los primeros compases de la parte cloud, pero bueno, eso lo veremos la clase que viene o la otra, dependiendo de cómo vayamos con este tema de la parte de seguridad. Acá Maxi pregunta si podríamos ver a futuro todo lo que es la parte de sys benchmark. Sí, lo vamos a ver, pero más a futuro cuando mínimamente sepan justamente cómo realizar el proceso de jardinizado correctamente para poder pasar un sys benchmark. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar y que tengan buen inicio de semana.